gusto saludarles. Sean bienvenidos a nuestro grupo Conexión. Este es un tiempo donde todos conocemos a Dios, pero también Él nos muestra la manera en cómo debemos de vivir. Así que te invito a que dispongas tu corazón, tu mente y este tiempo para únicamente escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este día, gracias por todo lo que hemos podido realizar, gracias porque tu palabra tiene poder y efecto en nuestras vidas hasta el día de hoy. Señor, yo te pido que el mensaje que tú tienes para nosotros en este día pueda marcar nuestros corazones y nos lleve a vivir de tal manera que podamos dar gloria y honor a tu nombre. Gracias por el mensaje que vas a hablarnos. Hoy venimos a adorarte con nuestro corazón, con nuestras vidas y también, Señor, con esta alabanza que vamos a entregarte a ti. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, ahora sí vamos a iniciar con nuestro estudio y vamos a recordar lo que hemos estado aprendiendo. Y esto es la vida de los jueces. ¿Recuerdas que Dios levantaba hombres y mujeres en momentos específicos de la historia del pueblo de Israel? Porque ellos estaban sufriendo las consecuencias de sus decisiones. O sea, estaban siendo atacados, estaban teniendo problemas, pero el pueblo de Israel levantaba oración, clamor delante de Dios. Él los escuchaba y mandaba un líder que pudiera dirigirlos hacia la victoria, o sea, que pudiera liberarlos. Bueno, el día de hoy vamos a ver la vida de un juez, o sea, un hombre que Dios levantó en un momento específico en la historia de Israel para hacer algo divino. Y vamos a ver sobre la vida de Sansón, así que te invito a que abras tu Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13. Y en la vida de Sansón puedes encontrar su vida en los capítulos 13 en adelante, así que el día de hoy vamos a resumir un poco más, pero vamos a iniciar en el capítulo 13 donde se menciona que iba a llegar Sansón. Vamos a Jueces capítulo 13, versículo 1 en adelante. Yo voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Dice así: una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. La mujer corrió a decirle a su esposo: se me apareció un hombre de Dios. Tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios. Daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre, pero me dijo: quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Dios como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor diciendo: Señor, te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá. Dios respondió a la oración de Manoa y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo. Pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. Así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo: el hombre que se me apareció el otro día aquí está de nuevo. Manoa regresó corriendo con su esposa y preguntó: ¿eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día? Sí, contestó él, soy yo. Entonces Manoa le preguntó: cuando tus palabras se hagan realidad, ¿qué reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho? El ángel del Señor le contestó: asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di. No debe comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Entonces Manoa le dijo al ángel del Señor: por favor, quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas. Me quedaré, le contestó el ángel del Señor, pero no comeré nada. En cambio, puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al Señor. Manoa no se daba cuenta de que era el ángel del Señor. Entonces Manoa le preguntó al ángel del Señor: ¿cómo te llamas? Pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad. ¿Para qué preguntas mi nombre?, contestó el ángel del Señor. Es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas. Después Manoa tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo asombroso. Cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en medio del fuego
Al verlo, Manoah y su esposa se postraron en tierra. El ángel no volvió a aparecerse a Manoah y a su esposa. Entonces Manoah finalmente se dio cuenta de que era el ángel del Señor y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su esposa dijo: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano. No se nos hubiera aparecido, ni habría dicho algo tan maravilloso, ni hecho estos milagros. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo, y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Magdedán, entre las ciudades de Sora y Estaol. Vamos a dejar hasta ahí. Vemos que desde el inicio Dios ya tenía un plan con Sansón. Y Dios fue muy específico en la llegada de Sansón, o sea que Dios se presentó delante de sus padres y les dijo: les voy a dar un hijo y este hijo va a ser diferente. Les dijo la manera en cómo debería vivir y también les dijo que iba a ser un hombre consagrado. Ahí se les dijo: este hombre va a ser un nazareo. ¿Qué significa esto? Que iba a ser un hombre apartado con un propósito en específico. Un nazareo era un apartado solamente para Dios. Dios ya le estaba diciendo: tendrá una educación diferente para un propósito diferente. Que esto te quede bien en claro. La vida de Sansón no iba a ser como las demás personas. La historia de Sansón ya estaba planeado en el cielo, que no iba a ser de la misma manera que todos los hombres, incluso de otros jueces. No debería beber vino, no debería cortarse el cabello y no debería tocar cosa muerta. Si quieres conocer más acerca de estas instrucciones y de la vida de Sansón, lo puedes encontrar en Jueces del 13 al 16. Y mientras Sansón fue creciendo, en el último versículo que leímos nos dice que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, vino sobre la vida de Sansón para ayudarle a llevar a cabo un mandato divino. Repite conmigo: Dios tenía un propósito divino para Sansón. A Sansón se le conoce por su fuerza, pero también por su amor. Pero lamentablemente no por su amor por Dios, sino su amor por las mujeres. Era un hombre que tenía algo especial de parte de Dios para hacer bendición al pueblo de Dios. Se podría decir que Sansón tenía dones y talentos, pero los usó para su beneficio en lugar de beneficio del pueblo de Dios. Sansón, en lugar de seguir los planes divinos, creció malgastando su fuerza en sus propias pasiones. Tal vez hay muchos en la casa de Dios que tenemos dones y talentos, pero que los estamos malgastando y los estamos sirviendo al mundo en lugar de usarlos para beneficio del pueblo de Dios. Dios a muchos de nosotros nos ha dado dones y talentos, pero ¿qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Lo estás usando para bendición de su pueblo, para el reino, o lo estás malgastando en tus pasiones? ¿Qué quiero decirte? Que Sansón estaba malgastando sus dones en sus pasiones. Número 1, tener dones no significa ser piadoso. Tener dones no significa ser piadoso. Sansón fue el hombre con los dones más notables de su época. ¿Cómo lo vemos? Porque dice la Biblia que él era un hombre que tenía mucha fuerza. Él podía hacer tantas cosas. Se le habían proporcionado herramientas para hacer grandes cosas para Dios. Repite conmigo: se le habían proporcionado herramientas para hacer grandes cosas para Dios. Pero su orgullo y su obstinación lo llevaron a vivir para sus propias pasiones en lugar de los propósitos divinos. Sansón había sido dotado, enseñado, se le había dado propósito, se le había dirigido, se le había dado instrucción. Él ya tenía el conocimiento de la verdad. Sansón ya sabía cómo debía vivir. Sansón ya sabía la manera, lo que Dios esperaba de él. Sansón ya tenía un llamado y un propósito,
Pero ¿qué fue aquello que lo desvió? Su orgullo y su obstinación. El querer vivir a su manera, el querer hacer sus propias reglas, el querer los beneficios del reino, pero usar lo que el reino me dio para mi propio beneficio. Y hoy día Dios nos ha dado a muchos de nosotros habilidades, dones, talentos, pero hoy Dios nos dice, no malgastes tu potencial en otras cosas. No malgastes lo que te he dado por servir al mundo. No malgastes los dones y los talentos que yo te di para servir a tus propias pasiones. Sé sabio y pon lo que Dios te ha dado para uso del reino. Y de verdad que Dios va a multiplicar esos dones y talentos. Cuando tú estás dispuesto a rendir lo que Dios te dio en las manos de Dios, créeme que se va a multiplicar y vas a hacer bendición a otras personas. Y creo que en la vida de otros jueces puedes recordar lo que ellos pusieron en las manos de Dios. Ellos estuvieron dispuestos a trabajarlo y fueron de mucha bendición a otros. Los dones y talentos que Dios te ha dado son para su reino y para bendecir la vida de otros. Primera de Corintios 12 dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Para qué son los dones y los talentos que Dios te ha dado? Para ayudarnos mutuamente. En otra versión dice para edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es algo muy importante que tú y yo debemos saber. Lo que Dios te ha dado no es para que seas visto. Sansón pensó de esa manera. Sansón usó su fuerza para impresionar prostitutas. Sansón usó sus talentos para tratar de sumergirse y ser parte del mundo. Sansón usó lo que Dios le había entregado, lo que Dios le había confiado, para poder entrar y tal vez pasar desapercibido, o tal vez a él le gustaba ser visto y aplaudido. Sansón tenía ese tipo de corazón. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con lo que Dios nos ha entregado el día de hoy? Tal vez tú y yo hemos escuchado esta historia, pero no nos hemos dado cuenta que hemos tenido un corazón como Sansón, que lo que Él nos ha entregado lo hemos servido al mundo, o lo hemos usado para que el mundo nos acepte, lo hemos usado para recibir la aprobación del mundo, lo hemos usado para recibir la aceptación del mundo. Pero hoy Dios nos hace un llamado: no le entregues al mundo lo que yo te entregué a ti. Y eso es algo que tú y yo debemos aprender en este día. No malgastes tus fuerzas en cosas de este mundo. No sirvas al mundo con aquello que te fue dado para el reino. No sirvas al mundo con aquello que te fue dado para el reino. Hay veces que es triste ver cómo personas que aman a Jesús, gente que es cristiana, está dispuesta a darle sus talentos al mundo, pero se los reserva para Dios. Y eso es algo que se ha visto, que muchas veces hacen llamados, convocatorias para servir, para hacer cosas para Dios, para servir en su casa, pero no hay manos que se levantan, sino más bien corren al mundo a ofrecer sus servicios. No malgastes lo que Dios te ha dado, más bien entrégalo al reino, porque ahí se puede multiplicar en el reino. No sirvas al mundo con aquello que te fue dado para el reino. Sansón sirvió al mundo y tuvo consecuencias muy graves. Número 2. Otra cosa que resalta en la vida de Sansón fue su falta de carácter. Hemos aprendido que aquello que sostiene los dones no es tu manera increíble de hacer las cosas, sino el carácter que está formado en ti. Lo que sostiene los dones no es la habilidad,
sino el carácter. Y un día se nos enseñó que una persona sin carácter es como una mesa sin patas. No puede sostenerse. ¿De qué sirve ser bueno en lo que haces si no tienes carácter? ¿De qué sirve ser bueno enseñando si no tienes carácter? ¿De qué sirve ser bueno tocando un instrumento si no tienes carácter? ¿De qué sirve que aprendas rápido a hacer las cosas si no tienes carácter? ¿De qué sirve que estés en un ministerio si no tienes carácter? Sansón tenía muchos talentos, tenía muchas habilidades, pero tenía mucha falta de carácter. De nada sirve esto porque al final tu talento no es lo mejor, sino tu carácter. Sansón tenía mucha capacidad, pero nada de carácter. ¿Qué quiere decir esto y por qué nos damos cuenta que no tenía carácter? Porque vivía de la manera que quería, incluso conociendo la verdad. Una persona falta de carácter no lo ves únicamente en una situación difícil, no. Una persona que tiene falta de carácter es una persona que no aplica lo que conoce de la palabra de Dios. Sansón vivió a su manera, ignorando las instrucciones de Dios. Si tú lees los pasajes que te compartí del capítulo 13 al 16, te puedes dar cuenta que ignoró, hizo de lado lo que Dios le había dicho, no le importó, tal vez dijo, no pasa nada, no ha pasado nada, he vivido a mi manera y sigo aquí, sigo teniendo fuerza, sigo teniendo las mujeres que yo quiero. Se juntó tantas veces con prostitutas, siendo un consagrado, siendo un hombre apartado, siendo un hombre que tenía un propósito y un llamado tan grande. Él decidió intercambiarlo por un poco de placer. A Sansón le gustaba ser visto, esto es ser admirado por otros, y no llevó los ojos de otros hacia Dios. ¿Sabes cuál era el propósito de un juez? Traer libertad, sí, pero hacer que el pueblo se volviera a Dios. Sansón, ¿qué hacía? Ponía los ojos sobre él. Hacía que todos lo miraran. Quería ser visto, quería ser venerado, quería ser amado. Lo que él ya tenía en Dios lo estaba buscando en otras mujeres. Lo que él ya tenía en Dios lo estaba buscando en la aceptación del mundo. ¿Qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? Estamos buscando el amor, la aceptación en personas y situaciones donde Dios ya nos ha dicho, no es ahí, no es a tu manera, no es con esas personas, no es en esos lugares. Sansón dejó de enfocarse en lo que Dios lo había llamado y vivió para sí mismo. ¿Qué nos dice Dios acerca de nuestra manera de vivir? Vamos a leer juntos Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice así: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Esta palabra la aplicaba Sansón? No, y muchas veces tampoco nosotros. No estamos ofreciéndole a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. No estamos dándonos por completo a Dios, sino muchas veces nos damos por completo al mundo. Pero también dice aquí, entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Dios ha hecho tanto a favor de nuestra iglesia, pero no nos olvidemos en entregarnos ahora por completo a Él. Número 3. Sansón perdió de vista su propósito. Él eligió coquetear con el pecado en lugar de elegir a Dios. Sansón eligió coquetear con el pecado en lugar de elegir a Dios.
Sansón eligió continuar una comprometida relación con una prostituta llamada Dalila, que le costó la visión, la libertad y al final la vida. No trates de averiguar lo cerca que te puede llevar la tentación, porque si te juntas con personas equivocadas y estás en lugares donde no debes estar y haciendo cosas que no debes de hacer, créeme que vas a caer y el final no será agradable. Mejor averigua estar cerca de Jesús, en lugar de estar pensando qué pasaría si llego a ir a esa reunión. No, yo sé qué pasaría, vas a caer, no vas a estar firme. Muchas veces tu carne va a querer y anhelar lo que el mundo está ofreciendo. Bueno, si ya conoces qué es aquello que te atrae, no te acerques a eso. Mejor aprende y madura a través de la palabra de Dios y de las relaciones en el cuerpo de Cristo. Sansón estaba en lugares donde Dios le había dicho que no estuviera y con personas que Dios le había dicho que no debería de estar. Sansón sabía mucha verdad. Sansón ya se le había hablado. Imagínate, Dios mismo se presentó delante de sus padres, les dijo las instrucciones. Yo imagino que los papás le recordaron a Sansón, o más bien le dijeron, Dios ya se presentó y nos dijo que deberías vivir de cierta y de cierta manera. Pero ¿qué sucedió después con los padres? Al ver que su hijo estaba viviendo a su manera, ¿qué hicieron? ¿No le recordaron su propósito o qué hicieron al respecto? No te metas en lugares donde no debes. No te metas con gente donde no debes, porque puedes caer. La palabra dice en 2 de Timoteo 2:22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Qué nos dice Dios el día de hoy? Sal corriendo, huye de aquellas cosas que el mundo te está ofreciendo. Y no solamente esto es un mensaje para jóvenes, este es un mensaje para todos como iglesia. Tal vez se te está presentando tentaciones en tu trabajo, tal vez se te están presentando tentaciones en las escuelas, tal vez se te está presentando tentaciones en el lugar en donde estés. ¿Qué nos dice Dios hoy? Huye. ¿Qué hizo Sansón? ¿Huyó o se quedó a dormir en las piernas de la tentación? Se quedó dormido en las piernas de la tentación. Él conocía la verdad, pero decidió ignorarla. La vida de Sansón es una alerta para mirar nuestros corazones y ver si estamos haciendo lo mismo que él hizo. Jugando con la gracia o haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Jugamos con la gracia de Dios? Ya después me arrepiento, ya después le pido perdón a Dios. Ay, no pasa nada, no ha pasado nada. Iglesia, este mensaje Dios nos lo está hablando y nos está diciendo, deja de hacer lo que no es correcto. Esta historia nos muestra que las acciones tienen consecuencias, pero también esta historia me muestra algo, que tenemos un Dios misericordioso, un Dios compasivo y un Dios que sabe que fallamos, que hemos caído bajo, como Sansón lo hizo, pero que en medio de eso Dios respondió a la ayuda de Sansón. En su momento más bajo, donde estaba en la casa del enemigo, te invito a leer esa historia, cuando es capturado y llevado a la casa del enemigo. Sansón pidió ayuda a Dios y Dios respondió y le dio la fuerza necesaria para castigar a los filisteos. Dios conoce nuestras historias, Dios conoce nuestras decisiones y muchos de nosotros hemos vivido como Sansón, creyéndonos los mejores por lo que hacemos, pero hemos perdido el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Tal vez tú sirves en la casa de Dios, tal vez tú sirves en tu casa a otros, sirves en tu trabajo, sirves a mucha gente, pero no pierdas el enfoque de por qué lo haces. No es para que seas visto. Tal vez tú estás en un ministerio en la iglesia,
Bueno, ese ministerio Dios te lo confió, Dios te está dando la oportunidad y el privilegio de servir a sus hijos, es para que lleves a otros a Él y no a tu persona. No, tú y yo no buscamos seguidores, tú y yo no buscamos vistas, tú y yo no buscamos gente que nos admire, gente que nos ame, no. Nosotros llevamos a la gente a que ame a Cristo. Nosotros debemos llevar a la gente a que ponga su mirada en Él. Nosotros los llevamos a enamorarse de Cristo, no de nosotros mismos. No busques que la gente te siga, haz que la gente siga a Cristo. Hoy Dios nos recuerda por medio de la vida de Sansón que él, por estar jugando y coqueteando con el pecado, él perdió la visión. ¿Qué quiere decir esto? Le sacaron los ojos en el último momento de su vida. ¿Y sabes qué hace el pecado, iglesia? Te quita la visión. Te hace perder la visión de lo que un día tenías frente a ti, el propósito, lo que Dios te había dicho, incluso tu identidad de hijo de Dios. Se cierran tus ojos, quedas cegado. El pecado te ciega y te impide ver a Dios como realmente es Él, pero también te impide ver que el pecado es destructor. Y no solamente perdió la visión, sino muchos de nosotros también hemos perdido la fuerza, porque el pecado succiona, como que te quita la fuerza, te quita el amor, te quita la pasión y te vas enfriando. Eso le sucedió a Sansón. Hoy Dios nos da una oportunidad para llamarlo y rendir nuestros corazones a Él. Y de la misma manera en que sucedió con Sansón, Dios está dispuesto a escuchar. Iglesia, tal vez tú y yo hemos sido como un Sansón el día de hoy, que amamos a Dios o conocemos a Dios o hemos escuchado de Él, hemos leído tanto su palabra que sabemos lo que debemos de hacer, pero estamos coqueteando con el mundo y con el pecado. ¿Cómo está tu corazón en este día? ¿Estamos dándole a Dios por completo los dones y talentos que Él nos ha entregado o estamos sirviendo al mundo? Ahora, con nuestra propia vida, porque tal vez tú dices, no, pues yo me dedico a solamente estudiar. Con tu propia vida, ¿qué estás haciendo el día de hoy? ¿Estás haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas o estás jugando con el mundo? Te invito a que en esta noche, en este día, puedas reconocer que no has llevado una vida que ha caminado correctamente, alineada con lo que Dios nos ha enseñado. Y créeme que Dios nos da una oportunidad. Dios nos escucha, pero también está dispuesto a limpiar nuestro pasado, a limpiar nuestro corazón y a darnos una nueva oportunidad. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias porque a través de esta historia de la vida de Sansón nos muestras que muchos en este día somos como él. Gracias porque tu palabra es esa espada que nos confronta, es esa espada que llega a las profundidades de nuestra vida, pero es con un propósito, hacernos ver que no hemos estado viviendo correctamente. Señor, hoy yo oro por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de los momentos donde se presente la tentación, a no ceder, sino que podamos recordar Romanos 12, que presentemos nuestros cuerpos delante de ti como un sacrificio vivo, santo y agradable. Que no nos olvidemos que no se trata de que otros nos volteen a ver, sino se trata de llevar a otros a los pies de Cristo. Señor, que cada uno de nosotros no coquetemos con el pecado, que no juguemos con lo que el mundo ofrece y no juguemos con lo que es parte del mundo, sino que podamos tomarnos en serio el llamado que tú nos haces a ser apartados para ti. Señor, en este tiempo tú sigues haciendo un llamado, gente que está dispuesta a apartar su corazón, que está dispuesta a vivir de manera diferente para momentos de que tú tienes planeados, pero también planes divinos. Dios, te doy gracias por esta palabra, ayúdanos a vivirla y que podamos, Señor, ser obedientes a lo que tú nos estás hablando hoy. Gracias
por las segundas oportunidades. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, eso es todo por el día de hoy. Te invito a que en tu grupo Conexión puedas compartir qué te habló Dios. Recuerda, no es dar un resumen de lo que te dije, es decir, lo que Dios habló a tu vida y cómo vas a ponerlo en práctica y qué cosas tienes que cambiar en tu corazón. Dios te bendiga mucho. Bye, bye.